Hola, buenos días. Soy Joanny Sánchez y esta es la ventana 14 de este martes 29 de enero de 2019. Hoy solamente abordaré 3 temas que podrán profundizar a lo largo de la jornada en las páginas del diario digital 14 y medio. El primero de ellos, sin lugar a dudas, tiene que ser la situación que se vive en La Habana tras el tornado que afectó a la ciudad y ha dejado tras de sí al menos 4 fallecidos, 195 lesionados y zonas totalmente devastadas. Como segundo tema, una reflexión muy personal de qué medidas de flexibilización podría tomar la Plaza de la Revolución para hacer que la ayuda a estos damnificados llegue con más celeridad y efectividad. Por último, una pincelada deportiva. La Serie del Caribe finalmente ha encontrado sede y se celebrará en Panamá del 4 al 10 de febrero tras mudarse de Venezuela. Así que mientras me tomo el cafecito informativo con ustedes, que hoy, además de recién colado, breve, es muy amargo por la situación que se vive en la ciudad de La Habana. Como les decía al inicio, las cifras oficiales se han actualizado y el último reporte dice que 4 personas fallecieron cuando el tornado, que se supone duró unos 16 minutos y tuvo una fuerza como no se recordaba en los últimos 80 años en Cuba, dejó 4 personas fallecidas y 195 heridas. Aclaro que estas son cifras muy preliminares, porque hay muchos lugares que todavía no han llegado ninguna persona o institución oficial a contabilizar los destrozos. Y por eso también en esta cifra solo se habla de 1.238 viviendas que han sufrido daños, entre ellas 124 con derrumbes totales y 225 parciales. Basta mirar las fotos para saber que ese número lamentablemente irá creciendo en los próximos días en la medida en que se inspeccione y se investigue las zonas más afectadas, especialmente en el municipio de 10 de octubre y también en el poblado de Regla, donde parece estar la peor de las situaciones. También hay afectaciones en 46 centros educativos y en 7 instalaciones de servicios de salud, entre ellos un hospital materno-infantil. Pero sobre todo me gustaría reflexionar sobre la gravedad de estos daños, porque especialmente las personas que han visto perder toda su casa, todas sus pertenencias o parte de ellas, el drama en el que se hunden es muy profundo, no solamente por el valor de lo que perdieron, sino por el tiempo y las dificultades para recuperarlo. Estamos hablando de un país, por ejemplo, donde es muy difícil tener un vehículo, un automóvil. Cuando los turistas nos visitan siempre se quedan fascinados con los autos viejos de principios del siglo que recorren las calles de la isla y especialmente La Habana, pero muy pocos reflexionan sobre el hecho de que no se trata de un gusto personal por los autos antiguos, sino que por décadas los cubanos hemos tenido muchas restricciones para comprar un vehículo. En las imágenes que han circulado sobre los destrozos dejados por el tornado, vemos muchísimos automóviles que han sido sepultados bajo ramas de árboles, volcados con los cristales rotos, dañados por el golpe de las piedras y los escombros. Y para todo el que sepa algo de Cuba, nada más ver esas imágenes sabe que muy probablemente el dueño, el propietario, la familia no podrá recuperar ese vehículo bajo las actuales leyes cubanas o tendrá una indemnización, un seguro quizás totalmente simbólico para el real costo de lo que ha perdido. De manera que la tragedia es profunda. Esta madrugada bajaron las temperaturas a entre 9 y 10 grados Celsius y había muchísimas familias en las calles, especialmente en la barriada de Luyanó, donde han perdido, en cuadras completas se han perdido muchísimas casas. Y esas eran las santas horas en que todavía no había llegado una ayuda oficial, en que apenas se empezaba a vender, y hago un subrayado, a vender alimentos. No se ha entregado todavía agua ni alimentos de manera gratuita. Incluso el oficialismo ha dicho que pondrá precios preferenciales para los damnificados, pero no se trata de precios preferenciales, es que hay personas que lo han perdido todo, hasta el poco dinero que tenían ha quedado sepultado en sus casas. De manera que esa es la situación, una situación muy tensa. Hay más de 200.000 personas sin electricidad, el servicio de gas está cortado en muchísimos barrios y La Habana empieza a amanecer con una interrogante y una gran incertidumbre. ¿Qué pasará con esas personas? ¿Cuán rápido o cuán efectiva será la respuesta? ¿Cómo podrán empezar a andar el camino de la recuperación? Y sobre todo, ¿cómo va a afectar esto también
a la dinámica de una ciudad ya muy deteriorada por los años, por la desidia y por la falta de recuperación. No obstante, a pesar de ese drama, anoche la Plaza de la Revolución no canceló la Marcha de las Antorchas, una demostración que en teoría supuestamente está dedicada a José Martí, que ayer era su cumpleaños, pero que se ha convertido con los años en una marcha, una manifestación de reivindicación política e ideológica. A pesar de eso, a pesar de los pocos recursos, de que cada centavo debe ir destinado a los damnificados, pues el gobierno no quiso cancelar su baño de multitudes y atrajo a miles de jóvenes, algunos de ellos llevados por la promesa de tener la posibilidad de conectarse gratis a Wi-Fi. Fue realmente un espectáculo lamentable que ha despertado muchísima inconformidad entre la gente, pero que sobre todo, a mi juicio, demuestra la gran desconexión, el abismo que hay entre las autoridades y el pueblo. Sencillamente la Plaza de la Revolución late en una diferente frecuencia de onda que la gente común. Y anoche se plasmó en esa marcha de las antorchas. Ahora rapidito, porque el tiempo de este cafecito informativo amargo de hoy se nos va pasando, quisiera decir algunas propuestas muy personales, salidas de mi reflexión, de qué debe hacer el gobierno para facilitar que la ayuda llegue lo antes posible de manera efectiva a estos damnificados. Sin lugar a dudas, distribución gratuita de alimentos, aguas, mantas y linternas para las familias que lo han perdido todo y especialmente aquellas que viven en las zonas más afectadas. La Aduana General de la República debe decretar una moratoria de sus estrictas normas de importación personal y plantearse también abrir a la importación comercial en manos privadas, para que no solo las familias afectadas, señores y señoras, puedan recibir ayuda en alimentos, ropas, medicamentos y materiales de construcción, sino también que los pequeños negocios de construcción y reparación de casas puedan abastecerse de insumos para la reconstrucción. También deberían dar permiso de importación a las personas naturales de vehículos de todo tipo y tamaño, para reponer todos esos que hemos visto destruidos en las imágenes que ya van saliendo y también para tener un parque automotor que permita la reconstrucción y la movilidad en esas áreas más afectadas. Sin lugar a dudas, también la eliminación del gravamen del 10% sobre el dólar para que las remesas recibidas desde el extranjero, especialmente desde Estados Unidos, donde hay una gran comunidad de cubanos, otorgue a las familias beneficiadas poder adquisitivo sin menoscabo. Vamos a ver, yo estoy diciendo propuestas, vamos a ver qué está dispuesto a hacer el poder cubano para facilitar la recuperación de su gente. También habría que hacer una rebaja sustancial de productos básicos como aceite, harina, leche y huevos, sin dudas. La empresa de telecomunicaciones de Cuba, ETEXA, debe ofrecer cuanto antes una rebaja significativa de las llamadas al extranjero y dentro de la isla, especialmente para aquellos clientes que viven en los barrios más dañados por el tornado. Y eso facilitará que las comunicaciones y la interacción entre los afectados y sus familiares sea más fluida y sobre todo más barata. Ahora es muy cara. Esa rebaja debe extenderse también a la conexión de datos 3G desde los móviles y claro está, a la conexión inalámbrica en las zonas Wi-Fi. Suspensión de los impuestos para los cuentapropistas, el sector privado en los barrios dañados y aprobación cuanto antes de créditos favorables destinados a la reconstrucción de sus negocios. Y por otro lado, permitir que organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales entren al país para evaluar daños y ayudar a los más afectados, garantizar que la Iglesia Católica y otras instituciones religiosas puedan realizar sin obstáculos ni restricciones su labor humanitaria, pero también no intentar monopolizar la ayuda y la atención a estas personas. Hemos visto en otros momentos en huracanes que el gobierno, el Estado intenta monopolizarlo todo y no puede, entonces se quedan muchos espacios, muchos lugares, muchas familias sin atención. Hay que convertir esto en una campaña, en una batalla de la sociedad civil y de todo aquel que quiera ayudar. Por favor, dejen ayudar a los cubanos de dentro y de fuera y a todo el que quiera, sin restricciones, sin política y sin ideología de por medio. Y por último, ya que hoy el cafecito ha estado denso, me voy con una pincelada deportiva que les había anunciado al inicio y se trata de que la Serie del Caribe de Béisbol correspondiente este año finalmente ha encontrado sede y se celebrará en Panamá del 4 al 10 de febrero, después de que la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe decidió
retirar el evento de Venezuela debido a la tensión política que vive actualmente ese país suramericano. Así que la pelota correrá en Panamá. Muchas gracias y hasta mañana. Hola, buenos días. Soy Joanny Sánchez y esta es La Ventana.